Casi el 40% del territorio paraguayo está cubierto por bosques y tenemos más de 200.000 hectáreas de plantaciones forestales. El sector forestal paraguayo se encuentra en un momento clave y la construcción de políticas públicas enfocadas al sector deben darse dentro del marco del diálogo con todos los actores. Soy Cristina Goraleski y esto es Hablemos de los Bosques. En el episodio de hoy le vamos a tener a la querida Daniela Benítez, miembro de la Junta Directiva del proyecto Paraguay Más Verde y representante de la Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay. Ella es del pueblo Nivaclé, es Niva Che de la comunidad Laguna Escalante. Daniela, bienvenida a este episodio de Hablemos de los Bosques. Es un espacio desde el cual queremos un poco mostrar a las personas que están en el sector forestal, conocer un poco su opinión, su visión. Así que bienvenida, muchísimas gracias por sumarte y muchísimas gracias por el tiempo también que nos estás brindando para este episodio. Bueno, agradezco mucho la invitación, agradezco a todas las personas que han hecho posible. Uno es los talleres. El trabajo que han puesto a todo pulmón para que se logre estos espacios de diálogos, también de visiones a futuros y también algunas correcciones que han salido durante los espacios de grupos que se han discutido sobre el tema. Bueno, estamos nosotros justamente, coincide hoy la grabación de nuestra entrevista ya con el cuarto taller para la construcción participativa del Plan Nacional de Restauración. Y decías vos, Daniela, creo que fue uno de los primeros talleres, el segundo, en una ponencia que hiciste, hablabas de que para que la naturaleza se restaure, nosotros como seres humanos tenemos que restaurarnos, ¿verdad? A mí me pareció algo tan profundo y me dejó pensando bastante esa frase que dijiste. Quiero saber, Daniela, ¿qué es el bosque para vos? ¿Qué es el bosque para vos, para tu comunidad, para tu familia? ¿Qué representa el bosque? Bueno, uno es que nosotros, como pueblos indígenas, es muy sagrado el bosque. Es muy sagrado lo que tiene el bosque, la hoja, el tallito. Por eso es que para empezar un poco a hacer ese análisis, cómo nosotros vemos para la restauración. A nosotros nos llamó mucho la atención de que haya salido como un tema así, brotando, ¿verdad?, de hablar sobre la restauración del bosque. Nosotros analizamos para que haya esa restauración, decíamos, uno tiene que restaurarse a sí mismo. Para que aquel que queremos restaurar reciba nuestra energía desde nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que corregirnos nosotros. Porque el bosque tiene vida. Tiene vida, las hojas tienen vida, todo tiene vida. Y si no estamos bien, le vamos a dañar peor de lo que está. Sabemos que existen espacios de bosques donde todavía están con vida sana. Entonces, ayudémosle a ellos. Ayudémosle a ellos para que ellos también tengan más fuerza para que nos ayude a nosotros los seres humanos. Nosotros los pueblos indígenas, el bosque es un todo. Es muy importante para nosotros porque es el que nos cubre ante cualquier maleza que pueda haber en el espacio. Eso es uno. Lo otro es que el bosque dependemos de eso. Ahí está nuestra medicina, ahí está nuestra alimentación, ahí está nuestro respirar, nuestros pulmones, ahí está nuestra alegría, ahí está nuestra sanidad, porque el bosque no solo es un bosque,
también es el que nos ofrece en el espacio donde pisamos. Es el que nos da ese vivir como para seguir trabajando, para seguir soñando. Entonces es un bosque que nos permite también hoy estar aquí a dialogar. El bosque ha hecho un trabajo donde le da a la persona elegida por el bosque a que haga ese espacio. Este espacio donde desde un principio ha acogido gente que ya han trabajado en el bosque, que son ingenieros que quizás quisieron solucionar problemática que ha encontrado en su camino, pero que muchas veces es difícil. Entonces, ayudó a que nos estemos encontrándonos, dialogándonos qué es lo que falta y qué es lo que se hizo y cómo queremos que se haga, en base a lo que se ha insistido hacer, pero que no resultaron. ¿Por qué no resultaron? Porque no era el tiempo. No fue el tiempo. Entonces, este es el tiempo que nos ha dado desde el bosque su voz para que se pueda realizar estos talleres. A nosotros también nos da esa energía como para venir con todas las energías de poder bajar y dialogar con ustedes, los encargados que fueron elegidos por el bosque. Tampoco fueron elegidos porque que vos tenés que ser la responsable de hablar sobre el bosque, sino porque fuiste ya hecha para estar en ese lugar. Y todos los que acompañan, todos fuimos elegidas. Gracias, Daniela. Realmente muy emocionante lo que mencionas, ¿verdad? De poder estar hoy todos juntos trabajando en pos de la restauración de los bosques y, como vos decías, no solamente de los bosques, de nosotros mismos, de aprender a ser un poco más sostenibles, de aprender que nuestras experiencias personales, ¿verdad? Comiencen a ser más sostenibles, empecemos a restaurarnos para justamente poder proteger, conservar y restaurar nuestro bosque. Realmente muy profundas tus palabras, te agradezco muchísimo. Y ahí un poco te consulto, ¿cómo ves? ¿Fue algo nuevo para ustedes? ¿Cómo fueron estos talleres? Hay representantes de todos los sectores, tenemos representantes del sector productivo, del sector público, de la sociedad civil. ¿Cómo ves ese trabajo? ¿Ves que se está interactuando de una manera interesante? Hablaste también del diálogo. ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes en estos talleres? Bueno, nuestra experiencia del primer día, uno es escucharles. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos van a hablar? Y lo otro es, después vinieron gente que trajeron su experiencia. Bueno, todos tenemos el deber de escucharles porque son experiencias. Fueron muy importantes porque ese es el lugar donde nosotros buscamos también. Para que nosotros veamos que no todo es malo, sino hay lugares donde se puede dialogar. El diálogo es fundamental para esta restauración que estamos buscando. ¿Crees que el bosque necesita ese diálogo? El bosque necesita el diálogo, porque ellos dialogan también. Entonces, ese necesita el diálogo para nosotros, con nosotros y desde nosotros. Por eso es importante esta inclusión, este espacio que están abriendo para los pueblos indígenas. Porque finalmente estamos todos en este espacio, en este lugar, en este país y en este bosque a lo cual nosotros vemos tan interesante y es un factor muy fundamental para nuestra vida. Y es una experiencia para nosotros de poder sentarme contigo, dialogar contigo, que es la persona que yo sé que va a llevar
la bandera y con toda la mochila de todos los resultados. Todos juntos, mira que no estoy sola, Daniela. Llevando ahí, y vos sos nuestra vocera. Principalmente con el permiso de los compañeros aquí varones, principalmente las mujeres. Vimos muchas mujeres representantes de comunidades indígenas participando del taller y eso me dio mucha alegría por un lado, me parece muy emocionante. ¿Y cómo ustedes como mujeres indígenas llevan esto adelante, Daniela? ¿Cómo llevan estas conversaciones después a la comunidad, a contarles qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos conversando? Ustedes, digamos, como lideresas en sus comunidades y más aún hoy como lideresas formando parte de este Plan Nacional de Restauración Forestal. Mira que nos llevó proceso. Ustedes saben que hubo un gran problema desde la visión del hombre anteriormente. Entonces nos parecía, o sea, nos hacían creer que nuestro espacio es en la cocina y no es así. Hay un silencio, pero se trabajó. Se rompió ese silencio y bueno, damos paso. Desde la visión de la mujer es un amplio. Entonces, al organizarnos como mujeres, y ahí ya tuvimos la oportunidad de hablar de todo, como ya hemos hablado anteriormente, antes de entrar en cámara. Es un espacio donde nosotros partimos del que hacer, del que sentir, del que buscar. ¿Dónde vamos? Del que administrar el tiempo en la época, de cuándo es la época de buscar el chañar, el algarrobo, o cuándo es la época que debo cosechar la hoja preparada como para trabajar desde la planta del caraguatá. Entonces es ahí donde vemos que así como nuestros quehaceres, los saberes de las mujeres son dispersas, pero direccionadas. Hoy hago, mañana hago esto. Entonces desde ahí nosotros bajamos la importancia de pensar, de colaborar, de aportar desde nuestra visión las mujeres para este plan. La gobernanza que ya se tocó ayer en este cuarto taller nos parecía así como muchas cosas salieron en nuestra reunión, en nuestro diálogo de nuestras organizaciones y decían la gobernanza. Hay que ver la gobernanza desde la visión indígena y desde nuestra visión. Totalmente. Para que nosotros, cuando veamos que se asemeja la gobernanza desde la visión indígena de lo nuestro, entonces ese se queda así como. Pero lo otro que falta es lo que nosotros tenemos que llevar como aporte para este plan que se está desarrollando a armar. Entonces es ahí donde vemos que la gobernanza empieza cuando te levantas, porque ya tenés preparado algo para hacer y esa es tu gobernanza y la gobernanza es tu propia iniciativa y el propio sueño y la gobernanza es cuando nos apropiamos. Y nos pareció muy interesante este cuarto taller porque ya se tocó la principal, que es el empoderamiento. Exacto. Entonces, desde las mujeres empezaron a decir, qué bueno que se haya tocado eso, porque ese también es fundamental. Como le dicen los blancos, dicen el factor. Y nosotros decimos, tachenes, que es lo mismo que la gobernanza. Y es lo que nosotros fundamentamos también como organizaciones de la articulación, de decir, es tan interesante esto, vayamos con todo
y vinieron con todo. Qué bueno, no, y nosotros por más que eso, agradecidos, Daniela, Demasiado bueno. de que estén muy participando con nosotros en estos talleres. Daniela, en todos los episodios de Hablemos de los Bosques le preguntamos a nuestro entrevistado cuál es el árbol que más le gusta y por qué. Yo elegí el apacho Ujú. porque es el árbol donde yo me siento y miro, es como que las hojas están hablando cuando yo estoy sola. Entonces mira, así es como que me transmite su diálogo entre ellos y se mueven las hojas y me da paz, me da tranquilidad, me relaja mientras hago mi artesanía. Y entonces es ahí donde me ayuda también a hacer mi terapia. Mi terapia de hacer mi purificación en mí misma. Bueno, Daniela, mira, queremos entregarte este lapacho que queremos que lo plantes en un lugar muy especial para vos. Espero que cerca de donde hagas tus artesanías y que, como vos decías, aparte de ayudarte a hacer ese proceso de purificación, también te recuerde. Te recuerde porque es importante recordar y tener memoria y que te recuerde todo ese aporte que estás haciendo hoy al sector forestal. Sí. Desde donde estás, ¿verdad? Como mujer, lideresa muy importante de tu comunidad y hoy como una de las lideresas también de este Plan Nacional de Restauración Forestal. Así que queremos que este lapacho represente eso para vos. Esperamos que lo planten en un lugar muy cercano a vos y que todos los días que lo mires, como te decía, aparte de ayudarte a hacer ese proceso de purificación, te haga recordar. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y voy a tenerlo muy cerca. Es muy especial para mí porque es un aporte desde el sentir de querer verdaderamente esa restauración. Yo les veo así. Y mis compañeras que son muy de espiritualidad, espiritualistas, sienten así. Por eso hoy estamos aquí y estuvimos aquí con ustedes y hoy aquí otra vez. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela. Y que realmente las puertas siempre abiertas, esperemos que sigan colaborando con nosotros. Nos queda todavía un taller más y bueno, después va a bajar a terreno este plan, ¿verdad? Sí. Eso también anhelamos nosotros de que no termine cuando termine los talleres, sino hacer el seguimiento y monitorear por sobre todo como para que logremos. Sabemos lo difícil después, pero yo creo que desde el corazón se puede lograr. Se puede lograr con todos esos aliados que estuvieron desde el inicio hasta hoy día y como pueblos indígenas queremos que resulte y queremos que haya ese fruto, que gocen después la nueva generación, nuestros hijos, nuestros nietos. Muchísimas gracias, Daniela.